Les saludo con mucho gusto en esta 10ª transmisión de Diálogos por la Esperanza. En nombre del señor obispo Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como el señor rector de la Universidad Vasco de Quiroga, el maestro José Antonio Herrera, les saludo esta noche. Después de un día tan particular, en la que dentro de esta pandemia hemos vivido un temblor de 7.5 grados, nos alegra mucho tener para este encuentro a dos pensadores católicos de muy alta talla, que desempeñan su vida profesional y académica en la apasionante vida universitaria. El presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos y el doctor Jorge Trasloceros Hernández nos ayudarán a reflexionar sobre el papel del Estado y la Iglesia frente a esta pandemia COVID-19. La doctrina social de la Iglesia ubica a estas dos instituciones humanas como estructuras fundamentales que nos permiten ordenar y manejar dimensiones muy distintas del ser humano, pero que se unen en la realidad de la persona humana. Nuestra dimensión material, terrenal, histórica, definitivamente no está desconectada de la realidad espiritual y trascendente. Podríamos afirmar que incluso se reclaman. Esta pandemia que estamos viviendo ha sometido a todas las realidades humanas a un fuerte examen de conciencia. La educación, la familia, la empresa, la comunidad internacional, el Estado y las iglesias, por supuesto, han tenido que ir a sus funciones fundamentales, esenciales, y vivirse con dedicación y claridad de sentido. Esta tarde queremos preguntarnos cómo ha vivido la Iglesia y el Estado esta emergencia, pero también cómo tendrán que responder frente a las realidades que nos esperan, con una visión de esperanza. Para presentar a nuestros invitados, diré que ambos son doctores en materias muy cercanas. El doctor Jorge Trasloceros Hernández es historiador. El padre Mario Ángel Flores es doctor en patrología. Ambos son académicos y desempeñan funciones relevantes en sus distintas casas de estudio. El doctor Jorge Eugenio, como coordinador de posgrados de historia en la UNAM. El padre Mario Ángel, como rector de la Universidad Pontificia de México. Ambos han sido asiduos colaboradores de los medios de comunicación. El doctor Jorge Trasloceros y el padre Mario Ángel han participado en distintos medios escritos y frecuentemente son invitados en mesas de debate en radio y televisión. El padre Mario Ángel dirigió el semanario Nuevo Criterio de la Arquidiócesis de México. El doctor Jorge Eugenio Trasloceros, la revista En México Vida Nueva. Los dos son impulsores de distintas iniciativas académicas, pastorales y sociales. Son entusiastas, animadores y colaboradores de los trabajos de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano desde hace mucho tiempo. Ambos tienen relaciones muy estrechas con nuestro estado de Michoacán. El doctor Jorge Trasloceros vivió en nuestra ciudad de Morelia e incluso fue académico de los orígenes de esta Universidad Vasco de Quiroga. El padre Mario Ángel Flores es nacido en Michoacán y tiene múltiples contactos con estas tierras. A los dos les damos las gracias por su disposición y generosidad para el encuentro y el diálogo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de búsqueda y en estos tiempos de mucha valentía en el uso de la palabra. Les recuerdo a ambos que tendremos 2 bloques de intervenciones, cada uno de 4 minutos. Doctor Mario Ángel, ¿qué le parece si empezamos con usted? Adelante, buenas noches. Buenas noches, Padre Eduardo. Muchísimas gracias por esta invitación y me da muchísimo gusto compartir con Jorge, nuestro gran amigo, este diálogo, esta reflexión en torno a un tema apasionante, siempre, la Iglesia, en relación al Estado,
Pero ahora en este marco que nos cuestiona a todos, un fenómeno universal, mundial, una pandemia, la COVID-19. La iglesia, naturalmente presente en todas partes, tiene no solo un mensaje para cada espacio, tiene no solo un compromiso para cada lugar, sino la iglesia en primer lugar tiene un compromiso con el mundo, iglesia católica, iglesia universal. Y por eso mi primera reflexión es mirar, poner nuestra mirada en el Papa Francisco. El Papa Francisco representa esa catolicidad, su palabra, su figura, su ministerio, está dedicado precisamente a hacer cercano el Evangelio como una voz potente, una voz iluminada para todos. Y cuando hemos entrado a este tiempo y este momento dramático en que las distintas sociedades fueron clausurando sus actividades, cerrando sus espacios y confinándose en los hogares, como una experiencia extraña y desoladora, el Papa Francisco mandó un mensaje muy fuerte, muy potente desde Roma, a través, por supuesto, de los medios de comunicación que son ahora nuestra herramienta fundamental. En esa tarde del 27 de marzo, en una plaza vacía, la Plaza San Pedro, frente a la Basílica de Roma, la San Pedro en Roma, el Papa parecía que estaba en una soledad absoluta y sin embargo hablaba frente al mundo entero para darnos un mensaje de una gran confianza. No obstante que estábamos ante algo desconocido y extraño, debíamos levantar nuestra mirada hacia aquel que es el dueño de la historia, el principio de todo y la meta de nuestra existencia, hacia Dios, a quien hemos conocido de una manera inmediata y cercana en Jesucristo. Y en ese contexto, una tarde lluviosa, una tarde que en medio de las sombras de la ciudad de Roma hablaba también del atardecer de esta cultura en la que estamos, hubo un momento luminoso cuando él, tomando la custodia con el sacramento de la Eucaristía, da la bendición al mundo, a la ciudad y al mundo. No es solo una oración intimista, no es solo un acto donde el temor domina, sino el Papa Francisco, portador de la presencia y la voz de la Iglesia en el mundo, nos habla de confianza y de la cercanía de aquel que nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Cristo, para recordarnos que nuestra experiencia de dolor, nuestra experiencia de limitación, como ha quedado evidente en esta pandemia, en esta cultura tan llena de soberbia y autosuficiencia, aún en medio de este atardecer de nuestra cultura, ahí brilla el Evangelio, brilla la esperanza, brilla la confianza. Y Francisco, el Papa Francisco, se encargó de hablarnos en primer lugar a todos los creyentes, hombres y mujeres, que estábamos desconcertados y llenos sin duda de ese espíritu que invade su ministerio para ser portador de la palabra hacia todo el mundo. Habló más allá de las fronteras de los creyentes. Fue un mensaje que se recibió en el mundo entero como un mensaje de esperanza. Hay que luchar, no sabemos cuánto, ahora sabemos que el camino es largo, pero el Papa nos ayudó a todos a entenderlo. Es un tiempo de lucha, pero también un tiempo de solidaridad, un tiempo de apertura y de confianza en Dios. Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Doctor Jorge Trasloceros, el Padre Mario Ángel nos ha indicado una palabra clave:
tanto la iglesia, las iglesias como el Estado, los estados, participan de la realidad del mundo. Es decir, no están exentas de este peregrinar, de este camino en donde la humanidad va buscando su sentido, va buscando sus horizontes, va afinando sus criterios, sus puntos de referencia. Y me parece que lo ha dicho muy bien el padre Mario Ángel, todos estamos en medio de un cambio de época, todos estamos en medio de un momento difícil, en donde muchas estructuras, podríamos decir, están resquebrajándose. El Estado no es una excepción. Lo escuchamos con mucha atención. Sí, me parece que es muy importante reflexionar la situación que estamos viviendo en México en este sentido. Primero, no confundir Estado con gobierno. ¿Sí? El gobierno es una parte del Estado cuya función es manejar, ¿sí? Las decisiones de política pública y la aplicación de la ley de manera inmediata, es lo que conocemos. El problema es que hemos tenido en México una presencia de gobierno tan terrible que se acabó confundiendo con el mismo Estado. Acordémonos que en un tiempo partido, Estado y gobierno no sabíamos cuál era la diferencia. Bien, primero, lo que tenemos en México es una crisis de gobierno muy fuerte. Estamos enfrentando tres situaciones que afectan directamente a la persona, que afectan a la sociedad de una manera crudelísima, que es una crisis económica, una crisis de salud como no se conocía probablemente en 100 años, ¿sí? Y una crisis de seguridad que venimos arrastrando de por lo menos 30 años. Es decir, esto no es del siglo XX, ¿sí? Quienes tenemos buena memoria sabemos exactamente que la crisis de seguridad, del crimen organizado, de la falta de instituciones, la venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Pero en esta ocasión, ante un gobierno que se ha mostrado divisivo, infuncional, con mucha grilla y poca política, esta crisis se ha profundizado de una manera impresionante. Ahora, no es solo la crisis del gobierno, porque con cualquier partido y cualquier presidente esta crisis estaba presente, ¿sí? La parte de salud a lo mejor lo ha hecho más evidente, lo ha hecho más pronunciada y la incapacidad se ha visto más fuerte en lo particular, pero también en la dinámica misma. Y esto nos lleva a pensar que la crisis es políticamente la crisis mucho más profunda. Hay una crisis de Estado, ¿sí? Es decir, el Estado que aglutina toda la federación, que aglutina los tres poderes, que aglutina el orden constitucional. La definición clásica es un orden jurídico vinculante en un territorio, con un gobierno, con unas instituciones claras de política pública. Bien, aquí lo que estamos observando, y se ha hecho muy evidente ahorita, es primero tenemos un presidencialismo totalmente infuncional, ¿sí? Y no es cuestión nada más del presidente actual. El presidencialismo es infuncional desde antes del siglo XXI. Lo venimos arrastrando esto. Segundo, tenemos una crisis del pacto federal profundísima, que ahora se ha hecho muy evidente. Frente a la dimensión de la crisis económica, de salud y de seguridad que estamos viviendo, el pacto federal se muestra claramente insuficiente para poder enfrentar con fuerza las necesidades de una población y articular políticas públicas para el bien común. Eso me parece que es clarísimo. Otro problema que estamos teniendo es la redefinición en el equilibrio de los poderes. Si tenemos que redefinir el poder presidencial absolutamente infuncional, tenemos que redimensionar el papel del poder legislativo, que está haciendo, perdónenme, pero es un papelón. Es el papelón que hacían en la época del Priato, la infuncionalidad para llegar a acuerdos durante los primeros 18 años del siglo, y ahora otra vez estamos en la infuncionalidad del poder legislativo. Y tenemos un poder judicial que se antoja la parte menos problemática de estos tres poderes, pero que no podemos olvidar que hay un 95% de impunidad en México y que esto lleva responsabilidad muy fuerte también para el Poder Judicial. Entonces, estamos frente a una crisis social, frente a una crisis de diseño político, una crisis de régimen político muy profunda, y en el fondo de todo esto hay algo más fuerte todavía, es en lo que yo quisiera insistir.
lo que tenemos en realidad es una crisis de cultura. Tenemos una cultura profundamente deshumanizada. Estamos ante una crisis de humanidad. Por eso ni la salud, ni la seguridad, ni la economía, ni el diseño de gobierno de 16 estados están funcionando, porque la cultura misma tiene un problema gravísimo. Tenemos un individualismo galopante que queremos solucionar con cada vez más poder al presidente o más poder dentro del Estado, pero esto es una contradicción de la cual no vamos a poder escapar a menos que seamos imaginativos. Frente a esto yo pregunto, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Mejor aún, ¿cuál es el compromiso de nosotros los católicos frente a esta crisis profunda de humanidad que se refleja en el mundo político? Muchas gracias, doctor Jorge, por esta intervención. Yo me quedo con la otra parte, es decir, usted nos ha descrito muy bien la crisis del gobierno, pero también hay una crisis de la sociedad. En algunos aspectos, en algunas partes de la sociedad veo parálisis, veo, no sé cómo llamarlo, no veo las luchas que teníamos antes, en los años 60 y 70, en donde, pues sí, las ideologías nos hacían salir a la calle. Estamos en otro tiempo, lo ubica muy bien dentro de la crisis de cultura, pero creo que es muy importante entender, después de esta descripción muy clara de la crisis de gobierno que ha hecho usted, por qué tenemos también esta crisis de sociedad. Padre Mario Ángel, lo escuchamos en su segunda intervención, creo que el doctor Jorge nos ha puesto cuestionamientos muy interesantes que nos abren al futuro de nuestra iglesia. Lo escuchamos. Sí, hablaba yo previamente de la iglesia en ese sentido universal, la tarea del Papa, el mensaje fuerte, pero la iglesia es local, profundamente local. Y podríamos hablar desde la experiencia que estamos viviendo, qué sucede en Australia, qué sucede en Estados Unidos, en Europa, por supuesto. Pero creo que debemos hablar qué sucede en nuestro México, la iglesia, nuestras parroquias, nuestras comunidades. Lo primero que hemos de constatar ante esta circunstancia que nos lleva, como toda la sociedad, a detener actividades, a cambiar el ritmo de actividades, empieza a cuestionarnos cuál es, en el fondo, nuestra tarea principal en medio de la sociedad. Una iglesia que celebra la fe en las parroquias cada domingo y de muchas maneras cada día. Una iglesia que tiene su estructura perfectamente establecida. Una iglesia que, digamos en sentido tradicional, toca las campanas y comienza su actividad. Y de pronto entramos a este ritmo, donde todos bajamos la cortina, donde las iglesias tienen que cuestionarse y decir, ¿y ahora dónde estamos? Una familia se encuentra a sí misma. Muchos negocios, fábricas cierran y detienen sus actividades, pero la iglesia no puede detener su actividad. La parroquia no puede simplemente cerrar la puerta. Las medidas de seguridad, los protocolos de higiene y de salud nos llevan a todo esto, pero la iglesia tiene que seguir. Y aquí viene el cuestionamiento hacia nosotros, hacia la iglesia que está en contacto directo con los demás. ¿Es solamente celebrar la fe? ¿Es solamente celebrar cada domingo la Eucaristía? Nuestras comunidades cristianas, católicas, solamente existen en el momento en que se congregan. Y entonces ahora la parroquia, de alguna manera impedida de ser el lugar de encuentro. ¿Cuál es nuestra realidad como iglesia? ¿Qué hacemos por nuestro ambiente, nuestra sociedad y nuestra cultura? No podemos tranquilamente decir, pues es un tiempo en que me voy y cuando esto termine, regreso. La iglesia tiene que estar aquí, en los medios de comunicación, y comienza por una parte la creatividad, la búsqueda de todas nuestras comunidades, con sus propios recursos, con la ayuda de los fieles, pero hay que ir más allá. La celebración de la fe ahí está, limitada, pero está.
Y la iglesia tiene que ir y tiene que ser consciente de que su misión tiene que trascender a su propio espacio de fe. Esto nos está cuestionando a todos. ¿Qué hace la iglesia para que nuestra sociedad sea mejor? ¿Qué hace la iglesia en esos lugares donde la sociedad se ha vuelto violenta? ¿Qué estamos haciendo donde alrededor de nuestra parroquia hay una crisis social profunda y una crisis familiar que se hace evidente con todo esto? La iglesia, pues, y la iglesia local, la iglesia cercana, la iglesia que somos todos, familias, sociedad cercana, nos está cuestionando esta pandemia. ¿Qué debemos hacer para que, celebrando nuestra fe, este mundo sea mejor? ¿Y cómo acercarnos los que tenemos el ministerio y el compromiso dedicado y consagrado a la vida de cristiana? ¿Cómo hacer para que esto sea una realidad? Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Definitivamente hay una reflexión muy profunda. La Iglesia ha hecho mucho, ha estado presente en el ámbito litúrgico de manera muy creativa, celebrando la Semana Santa, por ejemplo, que me parece que la respuesta fue rápida, creativa y demás. Sin embargo, todos estos esfuerzos de pastoral social a través de las Cáritas, a través de tantos organismos que tiene la Iglesia en donde se vive la caridad, nos quedan cortos para este momento. Es decir, la pandemia, la crisis, que ya nos decía el doctor Jorge, tiene tres vertientes: económica, de salud y, por supuesto, esta cuestión social, cultural, pues que nos impacta en la cuestión de seguridad, pues nos manifiestan una urgencia de redoblar el paso y dar respuestas mucho más creativas a problemas mucho más grandes que se han agravado a partir de la pandemia. Podríamos decir, ya estaban aquí presentes, sin embargo, la pandemia ha abierto el telón que ha dejado al descubierto la crudeza y las dimensiones de estos grandes problemas que tiene nuestra humanidad. Lo escuchamos, doctor Jorge. Doctor Jorge, si nos ayuda con su micrófono. Estaba yo reflexionaba mientras hablaba Mario Ángel. Mira, la experiencia como miembro de la Iglesia de la Crisis, pues ahora sí que depende de su parroquia cada quien, ¿no? Es decir, cómo lo hemos vivido nosotros. Y yo ahorita, mientras escuchaba a Mario Ángel, me acordaba mucho de el Papa Benedicto en sus distintas encíclicas de Euscaritas, es mi favorita, perdón. Él habla de un modo de ser iglesia en donde dice que hay tres momentos fundamentales. Afirmamos lo que creemos, celebramos lo que creemos, es decir, creemos, celebramos y entonces actuamos. Y de repente lo que el católico del común nos hemos confrontado es ante el cierre de caja que se hace. ¿Sí? Se cierran todas las iglesias, no hay celebración litúrgica vívida de comunidad. ¿Sí? ¿Dónde quedan mis creencias? Que es lo que nos estaba cuestionando Mario Ángel. Y para nosotros, yo creo que como laicos ha sido fuerte. Es decir, ya no hay de que quién va a misa una vez al mes, no, nadie. Es decir, la podemos ver por televisión, la vemos diferida, está padrísimo, sí, pero la vivencia de la liturgia nunca será la misma, ¿no? La sacramentalidad sí está ahí, pero la sacramentalidad se vive, no nada más se contempla. Entonces, de repente nos estamos cuestionando si eso que celebramos obedece a lo que creemos. Y por lo tanto, nuestra forma de actuar se debe cuestionar a una enorme profundidad. La dimensión de la caridad, ¿sí? ¿Cómo respondemos como iglesia? A mí me parece que frente a la gran crisis de humanidad, frente a este ayuno que hemos tenido de celebración y sacramentos, es el momento y sería fantástico que pudiéramos realmente hacer una reflexión profunda entre laicos, entre pastores y entre religiosos como iglesia,
y plantearnos fuertemente no una cuestión de activismo, sino dónde está la debilidad de la sociedad que ha sido incapaz de exigirle al poder público que haga su trabajo. Porque mientras esperemos que el poder público haga todo, nunca lo va a hacer. Lo que necesitamos nosotros es, como sociedad civil, como católicos en el mundo, que es lo que somos, ¿sí? Participar dentro de la sociedad para poder construir aquello que necesitamos. En mi opinión, ¿sí? Lo que yo observo es lo siguiente. La crisis de humanidad que nos estamos enfrentando tiene una dimensión de individualismo, es decir, nuestra cultura ha fomentado una anticultura que es el individualismo al grado de creer que toda sociedad intermedia, familia, iglesia, universidades, escuela, son atentados contra la libertad del individuo. Y por otro lado, exigimos como sociedad, ¿sí? Un poder muy fuerte que venga a resolver todos los problemas. Y esa exigencia es la que nos metió en la bronca en la que estamos ahorita, ¿sí? Que si Fox, que si Calderón, que si Peña, que si López Obrador, la exigencia es ese infantilismo social, del cual participamos fuertemente los católicos, ¿sí? Es lo que nos ha metido en esta crisis, en donde ahora sí estamos en un laberinto económico, de salud pública y de seguridad. A mí me parece que la iglesia tiene algo muy importante que decir. Cuando digo iglesia, no digo obispos. Cuando digo iglesia, digo todos los que profesamos la fe, ¿sí? Realmente retomar la dimensión de nuestra relación con Dios, en lo que es, qué realmente creemos, qué realmente estamos celebrando. Y empezar a actuar en el terreno de la cultura para reconstruir lo que decía Mario Ángel, la pequeña comunidad. La pequeña comunidad es lo que da sentido a la existencia. Y si algo demuestra la historia de la iglesia, es que ahí donde ha logrado construir las pequeñas comunidades, ha logrado transformar la cultura. Y a mí me parece que este es un profundo cuestionamiento que tenemos de ver. No es un problema ideológico, es un problema de celebrar junto con Dios un compromiso social que está claramente establecido en los últimos dos papados, pero con toda su fuerza. Muchas gracias, doctor Jorge Trasloceros. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una visión del hombre muy paradójica. Por una parte hemos descubierto las grandezas del ser humano, pero por el otro lado hemos descubierto también algunas cuestiones como la lógica del consumo, de lo inmediato, la comodidad que verdaderamente nos está matando, la lógica del menor esfuerzo, la cuestión de lo aparente, no lo real. Me parece que hay una cuestión ahí que tenemos que resolver. ¿Qué le está pasando al ser humano? ¿Qué piensa la persona de sí misma y por qué las relaciones se le dificultan tanto? Este es un punto muy importante, la relación con Dios, la relación con la creación a la que tenemos que cuidarnos, dice el Papa Francisco, y ya el Papa Benedicto había insistido tanto, pero sobre todo la cuestión de la relación entre los seres humanos. ¿Por qué somos tan intolerantes? ¿Por qué somos tan incapaces, ¿verdad?, de solidaridad y de generar fuertes vínculos que nos permitan vivir como sociedad, vivir frente a las exigencias del gobierno, vivir nuestra relación en la iglesia, vivir nuestras relaciones en nuestras comunidades laborales, etc. En este momento quisiera decirles que tenemos muchísimas llamadas, saludos desde regiones muy lejanas. Tenemos inclusive saludos desde Puerto Rico. René Pérez Díaz les manda saludos a ambos. María Isabel Granillo, Salvador García. También nos mandan saludos de distintos alumnos de ambos, Noralba Molina, Sonia Guadalupe, por supuesto, y quisiera decirle al auditorio, múltiples plataformas, por lo tanto no podemos leer todos los comentarios, pero el diácono Adolfo Prieto saluda a ambos, Clara Moguel saluda a ambos con mucho aprecio, Luis Humberto Ortiz dice, ¿verdad? Yo como laico me entristezco frente a las decisiones del clero. Mi fe me dice que en la prueba mi fe debe de crecer.
ante la debilidad del mundo. Se pregunta, ¿verdad? Y nos pregunta si hemos perdido la fe. Algunas otras personas señalan, por ejemplo, que este momento en donde el Papa Francisco en la plaza de San Pedro dice, no tengan miedo, Él está con nosotros siempre, ¿verdad? Enrique López Morales nos saluda desde Miami, en Estados Unidos. También, además de saludos, pues hay muchas felicitaciones de distintas gentes de iglesia. Por favor, Padre Mario Ángel, haciendo un poco un esfuerzo de síntesis, si pudiéramos pasar a unas conclusiones que sean también líneas pastorales y que nos puedan ayudar hacia el futuro. Si le parece bien, tenemos 1 minuto y medio para esto. Adelante. Bueno, el tiempo es siempre breve, pero yo quiero partir de una experiencia de iglesia que ahora, en medio de estas circunstancias, se renueva, nos enseña y es un referente para todos, la vida religiosa. La vida religiosa que es comunidad, la vida religiosa que ha estado en crisis en los últimos tiempos, pero que es la iglesia en este contexto, no el párroco solo, sino la comunidad de fe, ¿verdad? Como servidores de la iglesia, los que han tenido mayor fortaleza y los que han tenido mayor testimonio en estas circunstancias. Lo que nos lleva a decir, como iglesia, tenemos muchos elementos en la historia y en nuestro presente que debemos seguir desarrollando, viendo hacia el futuro. ¿Por qué? Porque todo este problema no se reduce solo a una crisis económica, a una crisis de salud. Es un problema más de fondo. Es el problema del sentido de la vida y digámoslo en un término que no es tan común ahora, pero que es muy real y necesario. Es un problema espiritual. Solo nos preocupamos de lo material, de los protocolos externos, etcétera. Y el espíritu, donde está la fortaleza, ¿verdad? El espíritu es el que da la vida, nos dice la palabra de Dios. Es el espíritu el que da la vida. El espíritu humano que debe resurgir y la iglesia con su riqueza espiritual debe ser capaz de dar, de compartir solidariamente con signos de caridad, pero sobre todo con un verdadero testimonio de que hay riqueza espiritual y esa es la vida religiosa, con todos sus carismas. Ojalá pues que todo esto nos haga resurgir en lo fundamental, como en tantas otras actividades de la sociedad, también la iglesia recuerde que lo fundamental, la riqueza que llevamos, ese tesoro en estas vasijas de barro, es el Espíritu de Dios. Gracias, Padre Mario Ángel, por recordarnos que estamos llamados a evangelizar la cultura. Tenemos que ser el corazón, tenemos que animar, y lo digo desde el sentido del ánima, de infundir el alma, la razón de ser, el sentido, la consistencia de lo verdaderamente humano que es trascendente. Doctor Jorge Trasloceros, lo escuchamos con mucha atención. A ver, yo tengo una propuesta, ¿sí? Es decir, podemos, si nos ponemos a pensar demasiado en la crisis, vamos a acabar en un circunloquio, como siempre sucede, y al final pues, no hay nada que hacer, ¿no? Es que llega alguien a gobernarnos, ¿no? A ver, la estrategia del evangelio que podemos practicar todos los miembros de la iglesia, principalmente los laicos. Primero, si estamos ante una crisis de inhumanidad, sigamos las enseñanzas de Cristo y volvamos a la persona, la dignificación de la persona. Persona es un ser en comunidad siempre. Persona es un ser en relación consigo mismo, con la sociedad, con la historia y principalmente con Dios, ¿sí? Por lo tanto, creer y celebrar es fundamental para volverse a encontrar con la persona en la comunidad. Segundo, sigamos la estrategia de Jesús, sigamos la estrategia del Evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Grupos de amigos. No se puso a ver, ¿cuál es la familia bien integrada y cuál es la familia conflictiva? Y no, esta sí, esta no, esta nada.
grupos de amigos, pecadores y heridos todos, lastimados todos, ¿sí? Grupos de amigos. Y esos grupos de amistad se unen a celebrar, a creer, a gozar. Y luego se van al mundo. No les dice, váyanse los 12 juntos, les dice, váyanse por todo el mundo, de 2 en 2 como puedan. Y luego venimos a platicar en el gozo de haber vivido la fe y haber anunciado el Evangelio. Esa es la estrategia de Jesús. Entonces, esta humanización empieza desde nuestro compromiso como católicos. Celebrar, volver a la persona, a la dignidad, crear grupos de amigos, ¿sí? No con una dinámica activista, sino con una dinámica de vivir en comunidad la fe, para que ahí donde Dios nos mande, nos siembre o nos ponga, porque a veces nos manda, luego nos siembra y luego nos pone, ¿sí? Seamos capaces de vivir el Evangelio y anunciarlo a nuestros semejantes. Lo demás lo pone Dios. Sí, también ese pensar que nosotros vamos a resolverlo todo con planes estratégicos fantásticos, ¿sí? Eso es pelagianismo, si no me equivoco, de la herejía, ¿sí? Pero lo importante aquí es aprender a vivir otra vez la fe como personas en grupos de amigos, así, simplemente para ahí donde estamos, anunciar el Evangelio de palabra, de obra y muchas veces también de omisión para no andar regando el tepache por todos lados. Muchas gracias, doctor Jorge. Me vino a la cabeza el reino. El reino de Dios es dejar a Dios ser Dios y vivir la compasión, la misericordia y la fraternidad en su reino. Les agradezco a los dos muchísimo esta valiosísima transmisión. Quisiera decirles que tenemos saludos también de distintas partes de la República Mexicana, de Cozumel, de Guadalajara, por supuesto, de aquí, de Morelia. A todos por su participación y su entusiasmo. Les agradecemos muchísimo. También saludamos a Tlaxcala y, como ya lo dije, a Puerto Rico. Me llamó la atención que nos estén siguiendo desde allá. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en estas transmisiones de Diálogos por la Esperanza. Padre Mario Ángel, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos. Doctor Jorge, de nueva cuenta, mi gratitud y mi aprecio. Pues un placer haber estado con Mario Ángel y contigo platicando acá, pero el tiempo es demasiado corto. Un grupo de amigos, porque perdón que lo diga, quienes nos han visto deben saber que nosotros, fuera de esta formalidad, somos un grupo de amigos que nos ponemos a platicar y nos vamos con todo gozo a tratar de anunciar el Evangelio. Qué mejor cierre que este. Así. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a la Universidad Vasco de Quiroga, gracias a nuestro productor José Martínez y a todo el personal de la Universidad Vasco de Quiroga que hace posible estas transmisiones. Buenas noches, oraciones, nuestro aprecio.